Mati Colombati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, lunes 23 de junio, está todo recontrapicado en el mundo. Ya Ori nos va a contar todo lo que está pasando por estas horas. Y acá en la Argentina, mientras tanto, Milei, alineado con Trump, con Israel y jugando a la guerra, ¿no? Impresionante en el lío que nos puede estar metiendo el presidente, medio como haciendo una serie de Netflix. Ellos creen que están en una peli. Los ves en Twitter y decís, che, flaco, pero vos más o menos te das cuenta en el lío en el que nos estamos metiendo. Mientras tanto, refuerzan la seguridad en objetivos israelíes en la ciudad de Buenos Aires, piden, mientras tanto también, el juicio político a Javier Milei tras declarar que Irán es un enemigo de Argentina. Un diputado nacional ya presentó un pedido de juicio político por esa frase. Vamos a contar también cómo se anticipa una campaña internacional por Cristina, la campaña Cristina Libre, y un nuevo audio de WhatsApp que llegó al Parque Lezama, mientras la salida de dólares se acerca a un récord. Mañana llega el Fondo Monetario Internacional a Argentina. Y atención, una semana picante en la calle también, porque el miércoles, además de la movilización de cada miércoles de los jubilados, los docentes universitarios anunciaron una nueva marcha federal, un paro por 48 horas para jueves y viernes, y también distintos sindicatos anunciaron una movilización para este miércoles al Ministerio de Sturzenegger. Así que arranca movida la semana. Mientras tanto, dejan un like, un comentario y arrancamos a resumir qué pasa en el mundo, Ori, por favor. El presidente estadounidense Donald Trump disparó la atención mundial con la decisión que tomó de bombardear la República Islámica de Irán. No esperó, finalmente, las 2 semanas que pretendía, lanzó la operación bautizada Martillo de Medianoche contra, en particular, 3 instalaciones nucleares en suelo iraní, como parte, incluso podríamos decir como escalada de la ofensiva que lanzó el gobierno de Benjamin Netanyahu contra Irán ya 10 días atrás, en violación, digámoslo, del derecho internacional, por más que, y esta es una declaración de estos últimos minutos, por más que el secretario general de la OTAN opine lo contrario. Respecto de los daños que causaron los bombardeos estadounidenses, hay más dudas que certezas, ¿no? En todo caso, podemos decir que Donald Trump no busca pacificar el mundo, como lo decía en campaña, como lo prometió una y otra vez en campaña, sino que Donald Trump quiere la guerra, y su amigo y aliado Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, está muy agradecido por ello. Done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime, the world's most hablando de la decisión estadounidense de bombardear Irán, ha logrado lo que ningún otro país del mundo podría lograr. La historia lo recordará o recordará el presidente Donald Trump como alguien que actuó para negarle al régimen más peligroso del mundo las armas más peligrosas del mundo. Su liderazgo actual ha marcado un hito histórico, consideró Benjamin Netanyahu, que multiplica los frentes militares, ¿no? Claro. Que puede ayudar a guiar a Medio Oriente y más allá hacia un futuro de prosperidad y de paz. Bueno, hombres hablando de paz para justificar la guerra. Incluso podríamos decir hombres blancos, poderosos, hablando efectivamente de paz mientras están jugando a la guerra y con múltiples causas judiciales de todo tipo abiertas en su contra. ¿Por qué lo digo? Porque recordemos que Benjamin Netanyahu tiene, por ejemplo, en el terreno judicial una orden de arresto emitida por la justicia internacional en su contra por crímenes de guerra y de lesa humanidad en relación directa con lo sucedido en la Franja de Gaza, la limpieza étnica / genocidio. Acá, Mati, ya lo hemos dicho la semana pasada, pero no se trata de ponerse la camiseta de los ayatollah. Se trata de observar cómo potencias nucleares están desistiendo de la palabra, de la diplomacia internacional, del derecho internacional, de la legalidad, en beneficio de la ley del más fuerte. Claro. Una especie de suerte de orden cavernícola
pero de gente con armas de destrucción masiva. Y si estoy hablando en plural, diciendo potencias nucleares, es porque, por supuesto, Estados Unidos, ya lo sabemos, es una potencia nuclear, pero también lo es Israel. Claro. Tiene armas nucleares, aunque nunca firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear y no permite inspecciones internacionales. O sea, las pueden tener ellos, pero cualquiera que intente, en todo caso, establecer algún tipo de desarrollo en ese mismo sentido, no puede. No, será fuertemente atacado. Y es problemático, obviamente, la arbitrariedad, porque uno se debería sentir más seguro de saber una bomba nuclear en manos de un Netanyahu que en manos de los ayatollah, ¿no? Volviendo al día de hoy, entonces, Israel, que sigue recibiendo misiles iraníes, viene intensificando a su vez su ofensiva contra nuevos objetivos. Viene multiplicando los objetivos. Lo que busca claramente Israel es no solamente, como lo decían en un primer momento, destruir el programa nuclear iraní, ahora con el apoyo, además el respaldo estadounidense, no solamente busca destruir la producción de misiles, sino que busca derrocar o desestabilizar fuertemente, hasta lograr su caída, el régimen de los ayatollah. Y Trump, que viene zigzagueando en cuanto a la posible eliminación, o sea, el posible asesinato básicamente del ayatollah Jamenei, el guía supremo, dijo ayer en un mensaje en las redes sociales, viene zigzagueando porque ha dicho una cosa, después la otra. Bueno, en las últimas horas lo que finalmente publicó es un mensaje en sus redes sociales diciendo no es políticamente correcto usar el término cambio de régimen, pero si el actual régimen iraní no puede reconciliar la grandeza de Irán, volver a hacer que Irán sea grande, según su lema de campaña, entonces, ¿por qué no habría de llevar a cabo un cambio de régimen? MIGA, firma Donald Trump con la sigla M y latina. Make Iran absolutamente great again. Nah, Mamita querida. Tremendo. Hermanos de estos muchachos está el mundo. Sí, nada, haciendo como videojuego de guerra, pero con consecuencias reales. No sabemos qué es lo que se viene. Yo trataba de hacer un F5 antes de salir al aire porque la sensación es que podría suceder algo en cuestión de minutos. Todas las miradas están puestas, por ejemplo, en las bases estadounidenses en Qatar en este momento. Como respuesta de Irán, decís. Porque claramente los ataques estadounidenses dejaron varias incógnitas. Una de ellas es saber efectivamente del lado iraní qué represalias buscarán tomar, porque alguna respuesta, sin lugar a dudas, habrá. No, y además una escalada, ¿no? Porque nadie amaga a decir, che, pará, vamos a revisar nada. Es una escalada permanente y que no sabemos hacia dónde, ¿no? Porque también, empiezan a participar otros países. Sí, cómo se acomoda cómo se van el resto de los países, ¿no? El canciller ruso dijo, esto tiene pinta de Tercera Guerra Mundial. Claro. Diciendo, ok. Entonces, lo que antes era por ahí una exageración de los medios, un recurso permanente de se viene la Tercera Guerra Mundial, ya lo empiezan a decir algunos protagonistas de la política internacional, ¿no? Es una posibilidad, efectivamente, no es lo mismo que participe o no Estados Unidos en este conflicto de manera activa, por más que Estados Unidos siempre haya tenido algún rol, sin lugar a dudas protagónico, pero en las sombras. No es lo mismo y marca un giro, una escalada muy significativa. Bueno, y mientras tanto en la Argentina, el gobierno de Milei se posiciona completamente alineado con Israel y con Estados Unidos, algo que ya sucedía, ¿no? Por supuesto, y que parece ahora en las últimas horas haberse profundizado. Hay un tuit del ministro de Exteriores israelí, Gideon Sar, que dice literalmente en su tuit, ¡viva la libertad, carajo! Eso escribió en un posteo en X al confirmar el ataque este lunes a la prisión iraní de Evin en Teherán. Publica videos, publica imágenes, dice ¡viva la libertad, carajo! El tuit de este funcionario israelí, @JMilei, o sea, y lo arroba, ¿no?, a Milei en Twitter. ¿Cuál es el sentido de este tuit? Pero al mismo tiempo dice, avisamos a Irán una y otra vez, paren de atacar a civiles, continuaron, incluyendo esta mañana. Nuestra respuesta, viva la libertad, carajo. Hablemos de la conveniencia de hablarle directamente a los iraníes y de que lo arrobe a Javier Milei. Es muy impactante, ¿no?, que la cuenta oficial del presidente argentino esté mencionada con la frase característica de Milei,
en un tuit del ministro de Exteriores. Es que realmente de Israel. Milei ha hecho todo para recibir ese tipo de menciones. Sí, claro, pero ¿no? Como celebrar, por ejemplo, los ataques estadounidenses contra las instalaciones iraníes. Bueno, mientras tanto, Milei estuvo, recordemos, hasta hace unos días de visita oficial en Israel. Ahí se reunió con el primer ministro Benjamin Netanyahu y hasta pocas horas antes del inicio de la ofensiva de Israel contra Irán estuvo ahí. El viernes en una entrevista, una charla, una conversación con uno de sus amigos, con Trebuk, en La Nación Más, defendió el ataque militar israelí como parte de una defensa histórica de la cultura occidental. Esa es la línea del gobierno argentino, que se alineó obedientemente, incluso salió a celebrar el fin de semana el apoyo a Donald Trump, inmediatamente después de iniciados los ataques de Estados Unidos contra Irán. El ministro de Defensa, Luis Petri, el cosplayer, festejó los bombardeos de Estados Unidos como un acto de paz y libertad. Milei retuiteó este mensaje que dice: garantizar la paz en el mundo es luchar siempre y en todo lugar contra el terrorismo y sus armas nucleares. Mañana el mundo despertará más libre y en paz. Fuimos víctimas del terror de Irán y lo pagamos con sangre de inocentes. Gracias, presidente Milei. Estamos en el lado correcto de la historia, del lado de la justicia. Dice el ministro de Defensa argentino, retuiteado por el presidente de la Nación. Yo no sé en qué terreno estamos ingresando, sinceramente. No, tampoco quiero aventurar ni especular demasiado porque no tiene mucho sentido. Pero seguramente es un terreno mucho más peligroso que en el que estábamos. Me parece que eso es bastante evidente. Sobre todo teniendo en cuenta la historia reciente de la Argentina. Otro retweet de Milei a Javier Lanari, que es como el vocero B de Adorni, es como el Robin de Adorni. Sí. Dice: pretenden que Israel se deje exterminar por Irán, la izquierda internacional asociada al terrorismo, unos para ir contra Occidente y otros para derribar el capitalismo y reinstaurar el pobrismo. Retuiteado esto también por Milei, dicho por uno de los funcionarios de comunicación de la Casa Rosada. Por cierto, además un relato, un lenguaje de otras épocas, ¿no? También es como pre-Guerra Fría. Esto es como se quedaron en otra era, evidentemente, tanto que hablan de volver al mundo, de la modernidad, de ser, de dejar atrás el pasado, las historias y las cadenas que nos ataban en no sé qué cosa. Realmente parece esto dicho en medio en blanco y negro, ¿no? Uh-huh. Bueno, en definitiva hay que ver también en qué terreno ingresa la Argentina frente a este posicionamiento del gobierno. Que no es el posicionamiento de la sociedad argentina o de todos los argentinos, pero es el posicionamiento institucional hoy del gobierno argentino. Mientras tanto, por estas horas, la policía de la ciudad reforzó la custodia en al menos 19 lugares considerados como intereses israelíes en un operativo conjunto con la División de Despliegue de Intervenciones Rápidas, que incluyó además un despliegue especial en la Embajada de Estados Unidos. Según un comunicado oficial, los principales focos de vigilancia incluyen la Embajada de Israel, la residencia del embajador y la del agregado militar, también instituciones educativas israelíes, desde jardines de infantes hasta escuelas primarias y secundarias, donde el eje está puesto en la protección de menores en el ámbito escolar. Digamos, hay una cuestión acá medio también razonable, casi hasta burocrática, ¿no? Reforzar la seguridad en esos lugares, pero habla también del contexto, ¿no? Y de dónde está ubicada la Argentina en este momento. Mira, hay algunos medios como Radio Mitre y como A24 a esta hora informando que hay una amenaza de bomba en Olivos. Una brigada de explosivos de la Policía Federal Argentina, informa Radio Mitre, se encuentra trabajando en la Quinta de Olivos tras una amenaza de bomba recibida a través de una llamada al 911. Por supuesto, siempre sobre esto hay también muchas dudas al respecto de si efectivamente son amenazas o si es parte también del relato, ¿no? De construir los episodios que justifican un relato también, ¿no? Ahí, por eso insisto, lo está informando Radio Mitre, lo está informando A24, lo está informando Infobae, sobre una supuesta amenaza de bomba en la Quinta de Olivos por una brigada antiexplosivos trabajando en el lugar. En la comunicación dice Infobae, con todo respeto y por cierto muy vinculada a la comunicación por lo general de los intereses de Estados Unidos, una mujer aseguró haber dejado un artefacto explosivo, lo que se está manejando a esta hora como información que trasciende de fuentes policiales a distintos medios que yo les estoy mencionando. Bueno, se activó obviamente un protocolo de seguridad, se suspendieron ingresos y egresos en la Quinta de Olivos, incluyendo las calles aledañas. Juan Tocatlián, un especialista posiblemente de los
mayores especialistas, ¿no? Sin lugar a dudas. De política internacional en la Argentina, habla sobre el rol del gobierno de Milei, cómo nos está metiendo, cómo nos mete, dice él, que nos está llevando Milei todo el tiempo a un lugar muy peligroso. Lo dijo esta mañana en Radio con Vos, a ver. El gobierno del presidente Milei, sin una exigencia externa, sin una demanda externa, sin una coerción externa, yo no creo ni que Trump ni que Netanyahu lo hayan presionado, por convicción y conveniencia, y por creer que él y un conjunto de países, entre los cuales está, por supuesto, Israel y Estados Unidos, y él suma muchas veces a Meloni, a Italia, él cree que debe salvar a Occidente, nos está llevando a un lugar que es absolutamente peligroso, desmesuradamente peligroso. Uno no puede votar todo el tiempo contra Palestina. Uno no puede decir que hay rusos en el país que están jugando y están provocando cosas, como lo dijo Adorni hace unos días. Uno no puede decir que Irán es un enemigo. No, Argentina nunca definió ni su política de seguridad, ni su política de defensa, ni su política exterior en términos de enemigos. No existe en la historia de la República Argentina, en su diplomacia, en su defensa, calificar o descalificar a los países. Bueno, muy claro ahí lo de Tocatlián, muy Tremendo. contundente, ¿no? Insisto, es una de las personas que posiblemente más sepa de política internacional Sí. en la Argentina. Hablando en términos históricos, además, nunca antes había sucedido con un gobierno tan jugado, ¿no? Tan jugado. De forma totalmente innecesaria, además. Es Claro. lo que está diciendo Tocatlián. Nadie te obliga, nadie te pide. Nadie seguramente haya levantado el teléfono para que Milei manifieste ese tipo de respaldo incondicional que ubican a la Argentina en un mapa, lo convierten al país en un punto rojo en ese mapa. ¿Con qué necesidad, no? Uno piensa hasta en términos de pragmatismo político, vamos a suponer. Suponete que no hay más allá de las diferencias ideológicas y hasta humanas, pues decís, en términos de política internacional, vamos, pragmáticos. ¿Con qué necesidad? ¿Qué espera obtener? ¿Qué más espera en todo caso obtener de sus amigos Trump y Netanyahu? Porque además ni siquiera es en términos estratégicos, geopolíticos, de ubicar a la Argentina en un eje de no sé qué cosa. Es una cuestión de fanatismo personal. Exactamente lo que te iba a decir, es fanatismo personal y es lo que más todavía nos tiene que preocupar. No tiene asidero en una política de Estado, un pensamiento estratégico, un objetivo pragmático con el que uno podría o no estar de acuerdo. Solo está basado en efectivamente su fanatismo personal, como muchas veces lo viene haciendo Javier Milei, que no gobierna, no toma decisiones, no es que Claro. no gobierna, no toma decisiones en base a los intereses del conjunto, sino en base a intereses propios. Personales, sumamente personales, hiperideologizados desde su forma de entender el mundo, y eso nos está llevando como institucionalmente como país a un problema. Porque después te puede gustar a nosotros más o menos Milei, Ujú. lo que diga Milei lo podemos entender en un contexto, su forma, qué sé yo. Ahora, afuera, es el presidente de la Argentina, y es la Argentina, Ujú. nos guste o no. Hoy, el posicionamiento de la Argentina en este conflicto internacional es el que está delineando por fanatismos personales y por una obsturación Ujú. ideológica el presidente Milei. Insisto con esto porque no es solo Milei, es también lo que representa para nosotros este posicionamiento en términos además históricos. La Argentina, incluso con distintos gobiernos, distintos signos políticos y demás, siempre mantuvo Equidistancia. sí, un posicionamiento de paz De o de cierto tercera resguardo. posición en De todo neutralidad. caso. De Neutralidad. Neutralidad. Claro, Exacto. y acá definitivamente y de una forma innecesaria está llevando a la Argentina a un lugar muy peligroso el presidente Milei. Justamente por esto piden el juicio político a Milei, diputados de Unión por la Patria, Eduardo Tonioli, entre ellos, impulsa un pedido de juicio político contra el presidente, luego de que asegurara que Irán es un enemigo de la Argentina y de que declarara su apoyo incondicional a Israel y a Estados Unidos.
en medio de esta guerra que ha recrudecido la violencia y el fuego cruzado en Medio Oriente, de todo lo que estamos hablando. Eduardo Tonioli, diputado nacional de Unión por la Patria, santafesino, presentó un pedido de juicio político contra el presidente y así lo explicó esta mañana en la M750. No solo ha dicho Irán es nuestro enemigo, sino que además ha declarado su apoyo, que no sería lo más grave, el apoyo incondicional de la Argentina, ¿no? Porque él es el primer magistrado, el primer mandatario, a Israel y a Estados Unidos en el marco de este conflicto bélico. Nosotros queremos ser claros, o por lo menos quien les habla quiere ser claro. Esto claramente es causal de juicio político. El intento, involucramiento de la Argentina en un conflicto bélico de estas características, en un conflicto internacional, sin pasar por el Congreso de la Nación, como lo establece el artículo 75, inciso 25 de nuestra Constitución Nacional, es claramente una violación de toda nuestra normativa vigente, empezando, como dije antes, por la misma Constitución. Es el Congreso el que habilita o no al Poder Ejecutivo Nacional a la paz y a la guerra. Bien, ahí el posicionamiento de Eduardo Tonioli, diputado de Unión por la Patria. Más allá de las posibilidades políticas de avanzar en un juicio político en el Congreso, es el intento ahí también de poner en el centro de la escena lo que dice Tonioli, ¿no? De que lo que decíamos recién es un apoyo incondicional de la Argentina, no de Milei. Nos está metiendo en un lío importante el presidente argentino en este sentido. Por supuesto, cualquier novedad que haya de último momento sobre todo esto, Ori, lo vamos a ir contando, porque es medio minuto a minuto, literalmente el breaking news, como le dicen. Y quería aclarar algo también, porque veo que ya empieza a haber ruidos sobre este operativo antiexplosivos en la Quinta Presidencial. Es información policial, ¿no? Por lo tanto, que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación, que llega a medios de comunicación que por lo general replican el relato oficial. El que está diciendo que hay una amenaza de bomba en la Quinta Presidencial. Yo no digo que eso no haya sucedido, simplemente que hay que entender la cadena de cómo se construye esa noticia, porque no sea cosa que estén utilizando un episodio para luego justificar estas aventuras personales. Porque ¿qué te dicen con una amenaza de bomba en la Quinta de Olivos? ¿Vieron? Dirán desde el gobierno. Ya deben estar por salir los tuiteros libertarios por esta zona. ¿Vieron por qué hay que combatir al terrorismo y posicionarse claramente, etcétera, etcétera? Bueno, por eso digo, ¿de dónde sale la noticia? ¿Cómo se construye esa información? Cambiamos de tema. Mientras tanto, anticipan una fuerte campaña internacional para pedir la libertad de Cristina. Cerca de Cristina sostienen que la visita de Lula será la primera de una serie de acciones de carácter regional y global. Al mismo tiempo confían por estas horas en la madurez de todos para resolver lo que viene, que es toda la cuestión electoral, sin poner en riesgo la unidad de los últimos días. Pero hay una misión internacional de derechos humanos que publicó un dictamen que apuntó contra especialmente la tobillera electrónica que dispuso la justicia a la expresidenta para cumplir su condena, que la consideran innecesaria, inadecuada, desproporcionada y violatoria de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Estas empiezan a ser las primeras reacciones a nivel internacional de la situación de Cristina, de su detención y de las condiciones de esa detención domiciliaria. Le exigen al Poder Judicial garantizar que el cumplimiento de la pena respete la dignidad, los derechos y garantías de toda persona privada de su libertad. En un texto público, la misión, integrada por personalidades del ámbito jurídico, político y académico de múltiples países de América Latina, consideraron lo que les decía, innecesaria, inadecuada, desproporcionada y violatoria de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta disposición de una tobillera electrónica, un dispositivo de vigilancia electrónica para Cristina en su casa y todo lo que ya hemos conversado la semana pasada, además de las restricciones para recibir visitas, etcétera, ¿no? Que sobre eso todavía no hay definiciones de la justicia ante el pedido de mayores detalles y explicaciones por parte de los abogados de Cristina. Mientras tanto y por estas horas, el peronismo retoma esta semana las conversaciones que había puesto en pausa tras la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner, con foco, por supuesto, en la provincia de Buenos Aires. Hay un calendario ahí que el desdoblamiento estableció con un achicamiento en los tiempos, ¿no? Tenés ahora 17 días
para presentar los frentes electorales y el 19 de julio las candidaturas. Nada, ya está, esa rosca empieza esta semana. Está previsto que haya reuniones entre los distintos sectores del peronismo para, bueno, ordenar básicamente quién y cómo establece las listas y toda esa estrategia electoral que deberá enfrentar el peronismo, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino a nivel nacional para las legislativas, ¿no? Mientras tanto, Axel Kicillof va a hablar esta tarde, se espera su palabra en instantes. Cuando comience la palabra del gobernador la vamos a escuchar, y también va a estar esta noche en la tele. Creo que va lo del Gato Silvestre, va a ser 5N, Kicillof. También seguramente para empezar a dar esta discusión, en definitiva, que es parte, ¿no? Por estos días medio subterránea, porque Sí, bueno, claro. la atención lógicamente estaba puesta en la situación judicial y política de Cristina, en las movilizaciones de los últimos días, en esa cosa intensa que todos Claro, vivimos. pero ahora es interesante Y ahora empezar a viene la despejar dudas, ¿no? También. Ahora viene la rosca y espero, esto lo hemos dicho acá, que toda esa estrategia más electoralista del peronismo y esa rosca que habrá que resolver no se lleve puesta esa otra intensidad de los últimos días, que era una cosa más movimentista, de activación, de abrir unidades básicas, de gente viajando de todo el país a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Esa cosa que se activó, que tenga también sus expresiones políticas de distintas formas, un peronismo más en resistencia y también yendo a buscar discusiones y también cuestiones que habían quedado medio pendientes, perdidas, siempre en la nebulosa de la rosca. Bueno, ojalá una cosa no tape la otra, pero que se viene, se viene. La definición de la rosca está dando muchas notas en los últimos días Máximo Kirchner, muy activo. Full, ¿eh? Y todas las notas que no había dado Máximo en muchísimos años Las dio todas juntas en los últimos 5 Sí, días. vieron que no es una persona que dé muchas entrevistas. Y en los últimos días dio varias. Anoche en Blender, estuvo también el fin de semana en Página 12, en Radio Con Voz. Bueno, varias entrevistas en los últimos días. Y esta tarde entonces también la palabra de Kicillof, a ver cómo se va reordenando ahí también el peronismo. Cristina Kirchner y el mensaje de los audios, ¿no? Es como una herramienta de comunicación novedosa. Muchos están haciendo ya los paralelos históricos con las cintas de Perón que llegaban de España, ¿no? Y esta cosa. A mí me parece muy novedoso por la potencia del audio en un momento En los tiempos que corren. tan Tecnológico. hipervisual, ¿no? Tan de saturación visual. El audio tiene una potencia enorme. Esta vez le habló a la militancia el viernes, que se había juntado por el Día de la Bandera, en el Parque Lezama, luego de pedirle justamente a su propia militancia que de su casa se vayan a Parque Lezama. Ahí cuestionó en muy duros términos a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el rumbo económico del gobierno. A ver. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, de San José 1111 a Parque Lezama, que es un lugar lindísimo además. Pero hoy nos convoca nuestra bandera y el recuerdo y el homenaje a Manuel Belgrano, abogado y economista que se hizo soldado para defender a la patria. Y hoy, como en ese entonces, la patria, que no es ni más ni menos que el pueblo mismo, también, una vez más, necesita ser defendida. Por eso, sepamos también que esta nueva etapa exige nuevas actitudes y exige también mucha sabiduría, mucha creatividad, mucha templanza y mucho, pero mucho coraje. Para organizar, para clarificar y para volver. Por eso, compatriotas, amigos, amigas, compañeros, compañeras que están ahí en Parque Lezama, feliz Día de la Bandera, viva Belgrano y viva la patria. Bueno, eso es un video y un contenido con el audio de Cristina y una música que le agrega un equipo de comunicación a las imágenes de Parque Lezama. Yo insisto, hay por estas horas muchas especulaciones sobre cómo va a ser la forma de comunicarse de Cristina, incluso algunos pidiéndole que haga un streaming desde su casa, qué sé yo. Yo sostendría la potencia del audio. A mí la no figura, nada que ver, solo escuchar frente a una multitud en las plazas, me parece algo novedoso para empezar a implementar, ¿no? En la época del streaming y de la hiperconexión visual, del escroleo permanente de imágenes, una voz, un audio que habla frente a una multitud de una persona a la que no se puede ver, me parece interesante como herramienta de comunicación política. Cambiamos de tema, atención.
Llega el Fondo Monetario Internacional a la Argentina mientras la salida de dólares se está acercando a niveles récord. El dólar barato impulsando muchos viajes al exterior. Eso haría que 2025, según están estimando ya algunas proyecciones, podría cerrar con un déficit cercano a los 11.000 millones de dólares. Un récord que podría representar 1,6% del PBI. La marca más alta hasta el momento fue en 2017. 2017, ¿se acuerdan? Corte A, 2018, Macri en el Fondo Monetario Internacional. Bueno, las vacaciones de invierno consideran algunos especialistas que podría profundizar esta tendencia y también el Mundial de Clubes. Es impresionante la cantidad de argentinos, hinchas de Boca y de River especialmente, llenando las canchas en Estados Unidos y los dólares que se están yendo con eso. Tremendo. Sí. La cantidad de gente es tremendo. Sí. Habla de, bueno, justamente de esto, que está muy barato viajar a cualquier parte, digamos, porque realmente los otros días veía precios acerca de cuánto vale ahora que se vienen las vacaciones de invierno, vacacionar una semana, ni siquiera una semana, unos 4 días en cualquier parte de acá de la Argentina, y es muchísimo más barato. 4 días sale más que, por ejemplo, irte una semana u 8 días a Brasil. Sí, y la importación de absolutamente todo el tiempo, no solo la destrucción del aparato productivo y de los puestos de trabajo en la Argentina, sino también con qué dólares sostenés ese esquema. Exacto. Hay ya preocupaciones por cómo está inclinándose la balanza. Hay datos oficiales del comercio exterior de bienes. En mayo las exportaciones cayeron 7,4% interanual y las importaciones subieron 29,4%. Hubo superávit comercial, así que por ahora eso no es un inconveniente, pero la tendencia a importar cada vez más, a que no venga turismo de afuera a la Argentina porque está cara en dólares, y a exportar cada vez menos bienes y cada vez más argentinos que salen a vacacionar, de viaje o a lo que sea, al exterior. Bueno, es una dinámica que a la larga no se sostiene porque te van a faltar dólares, es lo que siempre sucede en la Argentina, no es una novedad. Pero el saldo comercial empieza a preocupar en ese sentido. Y mañana justo llega el Fondo Monetario Internacional, una misión del fondo, que en realidad ahí las cosas están bien. Le pusieron una torta de guita, un préstamo político, al igual que a Macri, por lo tanto no parece que vengan demasiado exigentes a revisar, pero cuenta Javier Sluky en el Destape que la misión de funcionarios técnicos del Fondo Monetario Internacional, que va a llegar este martes a Buenos Aires y van a ser recibidos por el equipo de economía, van a avanzar en la primera revisión técnica, vienen a medir el aceite, del acuerdo firmado en abril pasado y con la mira puesta en si Argentina va a lograr o no alcanzar la meta de reservas, justamente. De ahí la complicación de la que estamos hablando. Así lo confirmaron fuentes del propio fondo a El Destape en esta nota de Javier Sluky. La meta de reservas del Banco Central es una cuestión clave. Habrá que ver qué tan los boludos se hacen los técnicos del fondo para decir, che, macho, no veo que vayas a cumplir una de las metas de reserva, una de las metas centrales del acuerdo. Como punto clave, los funcionarios técnicos del FMI van a discutir con el equipo económico, liderado por Luis Toto Masterclass Caputo, la cuestión del cumplimiento o no de la meta de reservas. La fecha de corte fue el 15 de junio pasado. Para ese momento, el Banco Central debía acumular 4.500 millones de dólares en reservas netas respecto a las que tenía al momento de la firma del acuerdo, que era el 11 de abril. Ahí ponele que mirás ese corte y decís, bueno, hasta ahí más o menos mediados de junio. El tema es los próximos meses, ¿no? Y la preocupación que hay, no sé si en el fondo o en el gobierno. En el gobierno medio como que la van mientras tanto, Toto Caputo saca dólares. Todos los días hay una deuda nueva, un bono, una cosa. Sí, o sea, de donde sea para llegar. Alfombrado de bono. Para llegar con este esquema de dólar barato, precios planchados, etcétera, a las elecciones, ¿no? Y después vemos. Es lo que hizo Macri en 2017. Exactamente igual. Por eso no hay yo novedad decía, ahí. oye, No hay novedad. Atención con el tema de las elecciones y eso, Claro. porque hay que acordarse que también en 2017 Macri arrasó en las Le de fue medio bárbaro. término. Ola amarilla ganó en todo el país. Sí, y claro. después pasó lo que pasó, o sea que... 2018, corte A, estábamos Me en lo el digo a fondo. mí misma también, Sí. viste que por momentos digo esto, porque ya mirás las encuestas, decís, bueno, estemos preparados porque probablemente hagan una buena elección de Sí, la claro, Libertad Avanza y claro. hay que estar preparado mentalmente para eso. Ahora, ¿eso significa que va a ser un sí. éxito? No. Acordémonos ¿A qué de lo que costo, pasó el 2017, por supuesto, el costo ni hablar. Bueno, mientras tanto, atención, va a ser una semana de protestas, conflictos.
Docentes universitarios anunciaron una nueva marcha federal y un paro por 24 horas. Están en el sector universitario esta semana reactivando el conflicto contra el gobierno por la falta de aumento salarial, por el recorte en el gasto presupuestario y por el escaso apoyo también a los estudiantes, en un contexto de deterioro de la situación, con unos 10.000 docentes que habrían dejado sus cargos desde que asumió Javier Milei. Los rectores, los gremios docentes y no docentes planean una serie de acciones para protestar frente al ajuste de la Casa Rosada. Hay una buena nota hoy de Mauricio Caminos en el diario AR al respecto. Habrá paro de 48 horas el jueves y viernes, movilización a la sede de la Secretaría de Educación y recolección de firmas para impulsar una nueva ley de presupuesto para las casas de altos estudios, la misma que el presidente vetó el año pasado. Esta mañana el Consejo Interuniversitario Nacional encabezó una conferencia junto con parte de los sindicatos y representantes para exponer públicamente una situación que no ha mejorado, más allá de que por ahí no está necesariamente en el minuto a minuto de la agenda con grandísimas movilizaciones como el año pasado, pero para la semana que viene la oposición en la Cámara de Diputados pidió una sesión especial para impulsar una nueva ley de financiamiento universitario y ante la amenaza de Milei de volver a vetar esa ley, el proyecto tiene como eje de financiamiento la reasignación de impuestos para que no impacte en la regla del déficit cero a toda costa y todo eso que le gusta mucho a los libertarios. Establece un aumento de paritarias y más recursos para las becas estudiantiles. Veremos si eso tiene causa en la Cámara de Diputados. Ahora, en la calle igual va a haber movimiento, ¿eh? Se habla de una tercera marcha federal. En principio, por estos días lo que va a haber son concentraciones descentralizadas en distintos puntos del país. El 26, en la UBA, va a haber un abrazo simbólico en el Hospital de Clínicas. También se esperan protestas grandes en Córdoba, en Rosario, en Neuquén. También por la tarde de ese 26, los sindicatos de base van a hacer un acto frente al histórico Palacio Pisurno con una marcha de antorchas en el marco de lo que va a ser una huelga por 48 horas, que informaron especialmente desde la CONADU histórica, que fueron quienes anunciaron el plan de lucha ante la falta de respuestas por parte del gobierno, que continúa postergando la discusión paritaria. La consigna es: prendete a defender la universidad pública, y busca generar impacto sobre esta nueva ley de financiamiento universitario. Y el miércoles, además, Gaby, hay un paro de los trabajadores del Garrahan, que siguen también luchando. Después si tenemos tiempo lo vamos a contar. Sí, obviamente, siguen luchando, no de los residentes, sino del resto de los trabajadores. Recordemos que, bueno, los residentes están prácticamente, hay que decirlo, bajo amenaza. Sí, claro. Así literalmente que, dicho así por ellos. Sí, es así, es exactamente así. Tienen los telegramas firmados, se los muestran, o sea que ellos no pueden parar, pero sí el resto de los trabajadores, los que están agremiados, bajo una condición especial, porque todavía están en conciliación obligatoria, por lo que hay un ida y vuelta entre el Ministerio de Salud, que dice están rompiendo la conciliación obligatoria, y los trabajadores dicen, pero ¿qué conciliación obligatoria? Que se supone que esta semana tiene que haber algún tipo de definición, pero a cómo van no hay ninguna posibilidad de acuerdo por todo lo que está diciendo. Después, si tenemos tiempo, vamos a repasar. Además, está en pie de guerra después de lo que dijo hace un par de días el presidente en esa entrevista que vos mencionabas con Esteban Trebuch, ¿no? Se mandó una tremenda. Tremenda. Una pila. Busquen la nota de Nora Bar en el Destape, la pila de burrada que dice el presidente sobre el conflicto en Garrahan. Eso. Y lo que dicen los trabajadores, bueno, listo, esto es una declaración de guerra. Totalmente. Bueno, va a haber novedades esta semana también porque hay varios conflictos, ¿eh? Y Milei quiere poner en marcha el Consejo de Mayo. Yo no sé si se acuerdan del Consejo de Mayo, aquellos que firmaron el año pasado. Y hay ahí un intento de sumar a los distintos sectores del poder económico, pero también del sindicalismo. La CGT define por estas horas si habilita a Gerardo Martínez a debatir, en definitiva, una reunión que es un Consejo de Mayo, que entre otras cosas lo que pretende es avanzar en lineamiento sobre una reforma laboral, ¿no? Entonces hay que ver ahí si la CGT habilita o no la participación de Martínez, que es medio como el canciller de la CGT para este tipo de reuniones, sobre todo después de las tensiones de la semana pasada, con una CGT que no movilizó, no convocó un paro, nada, en relación a la detención y proscripción de la presidenta del Partido Justicialista, ¿no? Mientras tanto, otro sector del sindicalismo se va a movilizar también este miércoles al Ministerio de Sturzenegger. Convocan la Unión Obrera Metalúrgica, los estatales, los sindicatos del transporte, están ahí la Cámara Argentina del Transporte, la Confederación Argentina del Transporte, reunidos, la CTA Autónoma, organizaciones sociales, entre otros sectores, que este miércoles 25 de junio se concentran en Carlos Pellegrini y Sarmiento al mediodía y van a marchar al Ministerio de Desregulación del Estado, el ministerio a cargo del Transformer de Sturzenegger,
La CTA también, entre otros sectores, está convocando a un frente multisectorial. Atención con esto porque, claro, ante la pasividad por ahí de la estructura, de la conducción de la CGT, no de toda la CGT, porque la CGT está integrada por pila de sindicatos, algunos más combativos, otros menos, pero las distintas organizaciones sindicales, sociales, políticas y demás están conformando un frente multisectorial de lucha por la soberanía, el trabajo digno y los salarios justos. Son más de 70 organizaciones, entre las que se encuentran ahí la UOM, sindicatos del transporte, organizaciones sociales, gremios, tanto del ámbito estatal como industrial y de servicios, que se están convocando a movilizar el miércoles a la sede de Sturzenegger. No, te quería decir que seguramente todos ustedes lo deben haber visto, pero que en las últimas 72 horas, te diría, se empieza a hablar nuevamente de la posibilidad de reeditar. Por supuesto que por ahora no tiene ningún tipo de asidero, o por lo menos yo por lo menos no tengo información fehaciente que esto sea así, pero de la CGT Brasil, ¿no? Que es esa especie de CGT paralela que hizo Gualdini. Entonces, la de Gualdini, exacto. Entonces se empieza a hablar cada vez más de esta posibilidad de, dejar como aislada la CGT a Sopardo y reeditar lo que fue en su momento la CGT Brasil. Sí, teniendo en cuenta también que de la conducción hoy del triunvirato, ya hay dos, Daer y Acuña, que dijeron, nosotros llegamos a fin de año y nos vamos. También está en un proceso de renovación de autoridades. El otro es Argüello, que es delegado de Moyano en ese esquema, pero mientras tanto, mientras todo eso sucede, o mejor dicho, mientras nada sucede ahí, ojo con ese otro sector, una multisectorial, que van a movilizar el miércoles temprano a lo de Sturzenegger, pero además después posiblemente se acoplen a la movilización de los jubilados de cada miércoles. Así que va a ser una semana intensa, movida también en la calle. Amigos, amigas, hasta ahí el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte, de 14 a 17.